Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar aquí en casa, ¿verdad? ¿Cuántos venimos por una buena palabra? Yo creo que todos venimos siempre con el deseo de que el Señor hable en nuestro corazón. Voy a orar después de leer Santiago 4, del 1 al 10. Esta palabra se llama someter y resistir. Así que vamos a iniciar leyendo Santiago 4, del 1 al 10. Me vas a ayudar a leer 3 versículos y luego yo voy a continuar, ¿sí? 1, 2, 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí ustedes, sigo yo el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Cierre sus ojos y acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú estás aquí en tu casa. Te pido, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender y comprender lo que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Bendecimos este tiempo y pedimos, Señor, que tu presencia nos enseñe. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas para cambiar, porque nuestra vida debe estar en un constante cambio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Fíjate bien, Santiago, quien fuera hermano del Señor Jesucristo, es uno de los hermanos que, no sé si te acuerdas, pero en las Escrituras habla y dice que cuando Jesús inició su ministerio, sus hermanos no creían en él. Bueno, en sus hermanos habla de Santiago. Y luego vemos a Santiago. Ustedes saben que Jesucristo resucita, Él muere, resucita, y Él se aparece ante más de 500 personas. No sabemos en qué momento Santiago tuvo un encuentro con el Señor. Y él, al tener ese encuentro, pues cambia, ¿verdad? Después de que no creía en Jesús, en su hermano, ahora cuando ve a un Cristo resucitado, su vida cambia.
Y lo vemos escribiendo una de las cartas más fuertes del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque son palabras fuertes. Y lo vemos siendo un líder en Jerusalén. De hecho, él estaba en Jerusalén. Y él empieza a hablar, más bien empieza con este capítulo a modo de pregunta, diciendo: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿De dónde vienen los pleitos? Y él mismo contesta, dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y empieza a decir: y codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no pueden alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego dice: y pedís y recibís porque piden mal para gastar en nuestros deleites y pasiones. Aquí habla de que la condición del hombre siempre es insatisfacción, siempre está descontento, siempre está en desacuerdo. Y está diciendo, aquí podemos verlo, bueno, ¿por qué las familias pelean? ¿Por qué entre los grupos pelean? ¿Por qué hay esa situación? Porque el problema viene de dentro de nosotros. Pero algo muy importante que dice en el versículo 5, ¿o qué pensáis? Porque está diciendo primero en el 4, oh almas adúlteras, porque ahí se pasa de que tú puedes estar luchando y todo, pero luego empiezas a tener amistad con el mundo. Está diciendo, son puntos así como que hay que descubrirlos, hay que escudriñarlos, pero al punto que queremos llegar es en el versículo 7. No antes sin mencionar que Santiago dice, ¿o no sabéis? Dice que el Espíritu Santo los anhela celosamente. O sea, ya hay un compromiso de parte de Dios, de parte del Espíritu, ¿verdad? Dice, porque hay un celo que Dios desea que estemos con Él. Entonces, mi hermano, si el niño, ¿quién llora? Veo que llora alguien, si me perturba un poquito, no sé si lo pueden retirar un poquito, o bueno, o hablo más fuerte. Entonces, dice, de aquí que vamos a extraer la enseñanza. Muchas veces, en la primera parte, cuando está preguntando de dónde viene todo esto, nosotros difícilmente aceptamos que las cosas vienen de dentro. Podemos preguntar a alguien, ¿tú por qué eres así o asado? No, es que tú no sabes, mi papá me abandonó, o porque mi mamá fue así o asado. Pero normalmente nosotros nunca aceptamos la responsabilidad. Nosotros no podemos cambiar y a veces no fuimos responsables de lo que nos pasó en un pasado. Vivis, ¿puedes quitar al bebé? Me perturba, ¿sí? No, a veces nosotros no podemos, más bien no somos responsables, hermanos, de lo que nos sucedió en el pasado cuando niños, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante las situaciones. Por eso Santiago dice, ¿no saben que todo lo que tú batallas viene de tu corazón? ¿De dónde vienen los problemas, los pleitos, las divisiones? Pues viene de adentro, porque hay pasiones que te dominan. Hay situaciones que te dominan y a veces decimos, es que yo ya soy así. Pero por eso dice Santiago, no, dice, oh almas adultas. Ahorita vamos a entender esto, qué es lo que significa. Dice, entonces, debemos entender todo el contexto de una persona que empieza a tener también amistad con el mundo. Amistad con el mundo, dice, porque fíjese bien, estamos viviendo en el tiempo donde el concepto de amigos ya cambió. Si tuviera, por ejemplo, si tuviera su face en Santiago, ¿verdad? Y dijera y escribiera, ¿por qué vienen los pleitos? En su muro le van a contestar, por esto y por aquello, ¿verdad?
porque nadie quiere aceptar. Pero fíjense bien, vivimos en un tiempo, una sociedad donde la amistad tiene otro concepto. Hoy, a través de un botón, aceptamos a alguien como amiga, como amigo, sin conocernos, siendo que antes el tener un amigo o una amiga era compartir tiempos, compartir juegos, juguetes. Tú te podías pelear con tu amiguita, con tu amigo, te contentabas, pero ese es un concepto de amigo, que tú conoces a la persona y sabes cómo es, que invertiste tiempo. Pero ahora no, ahora hay hombres, por ejemplo, ¿verdad?, que empiezan a tener amistad y empiezan a escribirse con la vecina, con la compañera de trabajo, y empieza a decir, Dios te bendiga, Cristo le ama y yo también. En mi corazón hay mucho amor para usted, ¿verdad? O para ti. Y ese es el concepto de amistad. Y empezamos realmente a tener amistad con gente que ni conocemos. Dime si estás o no de acuerdo. ¿Sí es verdad eso? ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Nosotros, dice Santiago, porque él está diciendo, esto no puede ser. Dice, no puedes hacerte amigo del mundo. Dice, no puedes empezar, pues yo puse aquí, coquetear con las cosas, con las personas que no conoces, con el mundo. No puedes empezarte a echar para atrás de tu compromiso con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque una persona se enfría, por así decirlo, no de la noche a la mañana, empieza a retroceder en su caminar con el Señor poco a poco. Por eso Santiago dice, ¿no sabéis que el Espíritu Santo los anhela celosamente? Empezamos a retroceder por cualquier cosa, y por eso Santiago insiste, dice, no te hagas, pero dice más duro, oh almas adúlteras, ¿verdad? No te hagas amigo del mundo. ¿O no sabéis, verdad, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Y cuando menos pensamos cuando menos pensamos, como ha habido un retroceso, ya estamos fríos. Ya no queremos asistir, ya no queremos estar en las cosas de Dios. Empezamos a decir, esto a mí no me sirve, esto no es para mí. Y empezamos poco a poco a enfriarnos del compromiso con Dios, sin entender que lo que está diciendo Santiago al inicio es que pasamos por un proceso. Pasamos todos a tener un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. Está diciendo, todos los pleitos, todo lo que te ha pasado en la vida viene de dentro de ti. Pero aquí vamos a encontrar unas claves, porque debemos entender que Dios nos ha querido para tener una buena vida. Pero una buena vida no quiere decir que tengas una comodidad económica, no. Que tengas éxito en tus relaciones y con los que te rodean, ¿sí? Entonces, nosotros debemos, cuando una persona empieza a coquetear a través de las redes sociales y su Face y todo, buscando querer una vida que no tiene, buscando amigas o amigos, no sabe más bien que su mejor amiga, en este caso, esposas, esposo, tu mejor amiga es tu esposa, tu mejor amiga es tu mujer. Nomás mi hijo dijo, amén, ¿verdad? Entonces, empiezas a hacer, nosotros debemos de romper, ¿verdad? Y, con esa tendencia. Por eso dice en el versículo 7, es lo que vamos a centrar nuestra enseñanza. Nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago no deja
nos deja en medio de todo esto, nos da una clave, dice: sométete y resiste, porque el caminar cristiano en eso consiste, en que te sometes a Dios y aprendes a resistir al diablo, porque el diablo tratará de una o de otra manera de sacarte de la voluntad de Dios, de robarte los propósitos que Dios tiene para tu vida. De esto es lo que vamos a hablar. Entonces, nosotros normalmente, la iglesia enseñó eso. Conoce a Dios, sométete a Dios. Tienes una bronca, vas con un líder, con tu pastor, y tú créele a Dios, sométete al Señor. Y creemos que sometiéndonos ya se resuelven las cosas, y no es así. La segunda palabra es resiste. ¿Cómo? Resiste. Estas dos deben ir juntos. Debemos hablar de resistir, que es permanecer, que es mantenerse. Santiago no está diciendo sométese solamente y todo va a cambiar. No, no está diciendo eso. Está diciendo sométanse a Dios y resistan. Es una palabra que les digo pocas veces, no nos gusta que nos digan, ¿verdad? No nos gustan que nos digan aguántate, o sea, aguanta vara. Por ejemplo, cuando tú estás disciplinando a un hijo, a una hija, ¿qué sería lo ideal? Mi hijo, resiste, aguanta la corrección, porque la corrección es para tu bien. La corrección es para que te endereces, no es para destrucción. O sea, aguanta. Los jóvenes, cuando ya quieren hacerse independientes, empiezan a ganar un peso, ya quieren votar al padre, a la madre, decirle ya no quiero nada. Aguanta, joven, aguanten, ¿verdad? Entonces, a veces enseñamos muy poco de la palabra resistir. Es una palabra que debemos aprender su significado. Es cierto que oramos por todos, oramos por necesidades, pero hoy la palabra nos lleva a resistir, a entender qué es resistir. Dice, ya dije, estas dos deben ir juntas. Hay personas que reciben milagros, reciben respuesta de Dios, pero no resisten. Al tiempo se van y Dios y vuelven de nuevo a sus fracasos, de antes. Y la clave para una vida exitosa en todos los aspectos de la vida, familiares, en tu trabajo, en tu círculo donde tú te mueves, la clave es sométete y resiste. Pero hay personas que a veces dicen sí voy a resistir, y lo hacen en sus fuerzas, y las fuerzas humanas se cansan, se debilitan. Entonces nosotros vamos a necesitar estas dos cosas: someterse, resistir, pero en Dios. O sea, ahorita vamos a hablar de lo que es la fuerza. Si nosotros decimos en nuestras fuerzas, vamos a durar muy poco. Necesitamos estas dos bien combinadas. Y a veces estamos al revés. Te dan una palabra de Dios, de parte de Dios, y sabes que es Dios, ¿y qué crees que hacemos? Resistes la palabra, pero te sometes al diablo. ¿Sí? Te sometes porque no crees a la palabra, y a veces estamos al revés. Y estamos resistiendo lo que Dios dice. Cuando Dios nos habla, nos dice que a través de las promesas, a través de la fe y paciencia se heredan las promesas. En la iglesia siempre se te va a decir: ten fe, ten ánimo, las cosas van a cambiar. Cambia tu manera de pensar, empieza a sentir y a tener los conceptos, los criterios de Dios en tu vida, para que veas que es distinto, que las cosas pueden cambiar. No sé si entendemos esto. Fíjate, aquí te quiero decir algo: el diablo es un mentiroso. ¿Cuántos saben eso? El diablo es un mentiroso. Él va a tratar de sembrarte mentiras. Él siempre va a decir: no te sometas,
¿verdad? Te va a decir, no te sometas a Dios, y a veces creemos más las cosas del diablo. El diablo, ¿qué hace? Mata, roba y destruye. El diablo no está de vacaciones, como a veces pensamos. Dice que él está como león rugiente, viendo a quién devorar. Por eso Santiago nos dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que no someternos a lo que el diablo te dice. No te sometas a una enfermedad. No te pongas por debajo de la rebeldía de un hijo. No te pongas por debajo de la estadística de un divorcio. No te sometas a eso. Pelea, lucha. Cree que lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Porque Dios no te destinó para vivir en desgracia o para vivir en fracaso. ¿Entendemos esto? Y fíjate, una verdad muy importante: el diablo no tiene mayor fuerza que la que tú tienes cuando estás del lado de Dios. Él no tiene mayor fuerza que la que tú tienes si te mantienes tomado de la mano de Dios. El enemigo no es más fuerte que tú, aunque sea más grande la situación o muy difícil. Y si tú ya oraste y clamaste de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo no puede vencerte. No tiene mayor fuerza que tú. Obviamente tú estás buscando hacer la voluntad de Dios. El rey David es un ejemplo de ello. Cuando mantuvo su corazón firme de una sola pieza, no hubo batallas que él perdiera. Todas las batallas de David fueron ganadas. Cuando él se mantuvo del lado correcto, pudo vencer a un Goliat, ¿verdad? Y aparentemente el problema se veía más fuerte, pero él tuvo más fuerza porque estaba del lado de Dios, estaba del lado correcto. Amén. Entonces, aunque el enemigo, les digo, parezca más fuerte, tú debes de resistirlo y mantener tu fe en Dios, porque Dios te hizo para vencer. Dile a tu compañero, Dios te hizo para vencer, no te hizo para que vivas en fracaso, en derrota. No te hizo para eso. Fíjate, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y de mujeres que conquistaron cosas porque pudieron resistir y permanecer. Hubo personas que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron constantes y permanecieron. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Tuvo un llamado, tú sabes su vida. Él lo apedreaban, lo azotaron, lo daban por muerto, lo encarcelaban. ¿Y qué hacía él? Se paraba, se sacudía y volvía al mismo lugar. Eso era mantenerse. Resistió, ¿verdad? Les digo todo lo que hacía, pero ¿por qué? Porque él se mantenía. Dice la palabra de Dios. Aquel hombre Noé que se le indicó que hiciera un arca. ¿Te puedes imaginar? Dicen los estudiosos que duró como 120 años construyendo el arca. Imagínate todas las burlas de la gente, las personas. Bueno, entró a los 600 años al arca, así dice la Biblia, cuando tenía 600 años. No sé cómo está eso de los años, pero imagínate escuchar el mismo mensaje. Un año, 5 años, 30 años, 50 años. Le decían, tú estás loco, aquí jamás ha llovido, no va a pasar eso, estás loco, Noé. Imagínese 120 años permaneciendo en lo mismo. Dios hizo un pacto con él y con los que entraron en el arca. Entonces, imagínate, él se mantuvo. Ese es un ejemplo. Abraham, otro ejemplo,
que Dios le dijo, sal de tu parentela. Él tenía 75 años porque le dijo el Señor, salte, yo de ti haré una gran nación. Él no tenía hijos. ¿A los cuántos años vino la promesa? ¿A los cuántos? A los 100 años, pasaron 25 años, pero él se mantuvo firme, permaneció, creyó, se mantuvo, resistió a la duda, resistió. Él tuvo su promesa. Entonces, nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo, Él vino a la tierra. Él vino y él dijo, yo pago por ella, por mi amada, por la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? Resistió, obedeció, se mantuvo hasta el fin. ¿Entendemos esto? O sea, Él decidió obedecer y resistir hasta cumplir la obra del Padre. Él resistió. Entendemos que la palabra de Dios dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. ¿Es cierto? Con fe y paciencia, dice Hebreos 6:12, dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por eso Santiago insistía en esto. Sométete a Dios, resiste, porque la promesa viene. Lo que Dios tiene para ti se te va a entregar, pero no puedes vivir como siempre, en guerra, en pleito, sin someter tus pasiones. No puedes, tienes que someterte a Dios y entender que el Espíritu de Dios tiene anhelo por ti, por tu alma, que no te desvíes del camino. Por eso dice, vuelvo a Hebreos, porque Dios tiene promesas que van a llegar, pero que se necesita la fe y la paciencia para poder heredar la promesa, para recibir lo prometido. Dice la palabra de Dios, nos enseña en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí nos está diciendo el Señor, no te canses, resiste, aguanta, cree, viene la bendición. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque al tiempo segaremos si no desmayamos. Hay un secreto para tener éxito en la vida. ¿Cuál es el secreto que estamos viendo? Permanecer en algo, permanecer, resistir la oposición, resistir, no abrigarse de temor, porque esa es una de las cosas que pueden empañar tu visión de tu promesa. Puedes estarte comparando con los demás y decir, no, me va a ir como aquel o como aquella. No, dice aquí, necesitas permanecer, resistir las mentiras del diablo, ¿verdad? Cualquier cosa que se oponga a lo que Dios tiene para ti. Muchas veces hay un trato de Dios en nuestra vida y pensamos que todo es para mal, sin saber que Dios está tratando de decirte algo, tratando de corregir tu vida, de decirte, mira, si sigues sembrando esto, tarde que temprano vas a recoger aquello. Sí sabemos que en la vida es una de las leyes, todo lo que sembramos, vamos a cosechar. ¿Quieres cosechar armonía, amistad, abrigo, seguridad? Haz eso tú también. Haz eso, siembra bien pues, empieza a sembrar bien. Yo siempre me pregunto y me digo y me contesto, ¿verdad? Dice Benjamín que luego estoy hablando sola, ¿no? Pero no, a veces veo una persona y ves todo por fuera nada más. Su condición tal vez la ves deteriorada y todo, pero a veces decimos, ¿qué sembró? Y más cuando te enteras que tiene hijos, que tiene familia y de repente lo ves solo, sola, tú dices, ¿pero qué sembró? Porque es una ley, todo lo que sembramos, ¿qué?
cosechamos. Ok, fíjate bien. Uno de los secretos más grandes en la vida, ya dije, es permanecer y resistir. En Juan 8:32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Siempre leemos este versículo y lo sacamos de contexto, pero en el versículo 31 está la clave de lo que estamos hablando. La verdad os será libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Fíjate, entonces está diciendo, permanece en la palabra. Si tú realmente eres mi discípulo, permanece. Tal vez tú en este momento puedes estar diciendo, yo no puedo más, ya no aguanto, voy a reventar. A veces decimos así, ¿verdad? Ya voy a reventar, o quieres tirar la toalla, o no tienes ninguna fuerza para continuar resistiendo, que lo que te está pasando tal vez sea más grande que lo que puedas afrontar. A veces hay situaciones en la vida que dices, es que esto ya no lo puedo aguantar, no tengo la fuerza para aguantarlo, ¿verdad? Es más grande que yo, no puedes más. Yo te vengo a decir de parte de Dios, no te rindas, no te rindas, no te rindas, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te quiero decir, tu victoria está cerca, iglesia, tu victoria está cerca, no te rindas. Fíjate bien, a veces estamos orando por una promesa, orando y vemos las circunstancias y dejamos de orar. ¿Quién te dijo que dejes de orar? Sigue orando, sigue luchando y sé agradecido. A veces decimos, es que este hijo no sigue en lo mismo. Sigue orando porque él va a venir a los pies del Señor. O dices, este negocio no se va a levantar. Resiste, 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 no te rindas. Fíjate, el diccionario dice que rendirse es someterse al dominio de algo o de alguien. Cuando tú te rindes, te pones por debajo de la situación. No te pongas por debajo de la situación, ¿verdad? Ya comenté, no te pongas por debajo de la enfermedad. No te pongas por debajo de las circunstancias. No te pongas por debajo de una estadística de divorcio. No te pongas por debajo. Ni siquiera por una situación financiera dura, no te pongas. Dice la palabra que tú eres cabeza y no cola. Amén. Fíjate, vamos fíjate, hay personas, porque a través de esto vamos a cambiar nuestra manera de ver y cómo vamos a luchar, cómo vamos a estar ganando las batallas. Decía yo que muchas personas se quedan sin fuerzas para continuar. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero hay cosas en la vida o situaciones que te pueden drenar tu fuerza, ¿sí? Hay cosas que drenan tu fuerza, que son nocivas para tu vida espiritual y que no es bueno, ¿verdad? Que tú tienes que aprender a hacerte a un lado, incluso de personas que minan tu fe o que drenan tus fuerzas. Dice el pastor, le dice a uno, ¿verdad? Oye, me quedé sin fuerzas. Entonces, ¿por qué? Porque ya no podemos afrontar esto o aquello. Fíjate, hay hombres a veces con más temores que las mujeres o los niños. ¿Sí sabías eso? Mujeres, ¿verdad? A veces hay hombres que son mucho más temerosos, pero ante la sociedad aparentan que son muy machos o muy valientes, ¿no? Y que no le tienen miedo a nada, pero por dentro tienen muchos miedos, como cualquier ser humano. Tienen muchos temores al futuro, a qué va a pasar. Abrazan muchos temores, pero fíjate bien, no hay éxito financiero
o secular que pueda recompensar el fracaso de una familia o de un ser humano. Tú puedes tener mucho éxito, muchas cosas, muchos logros aparentes, pero eso no puede recompensar si hay un fracaso en tu vida, si hay fracaso, si hay derrota, por así decirlo, si tenemos derrota en nuestra vida. Es como si alguien también, todo el mundo lo respeta, pero en su casa es un cero a la izquierda. Eso es muy triste de que alguien esté pasando por eso. Nunca será feliz así. Diría, prefiero que tú me valores más que allá afuera, dice el esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una batalla ahí en su vida. Y fíjate bien, a veces ponemos todos los kilos, todo el entusiasmo a otras cosas que no tienen valor. Le ponemos todas las fuerzas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo recuperar mis fuerzas? ¿Cómo van a recuperar mis fuerzas a la manera de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, en Deuteronomio 31:6, Moisés dice, esforzaos y cobrar ánimo. No temáis, no tengas miedo. Fíjate, estas palabras fueron de Moisés. El pueblo de Israel iba a entrar a poseer la tierra prometida. Él ya no iba a entrar, él ya iba a ser levantado por el Señor, pero él sabía que el pueblo todavía tenía que afrontar muchas pruebas. Quiero decirte que no hubo territorio que ellos pisaran, que no fuera ganado, que no fuera peleado legítimamente con guerra, con esfuerzo. No hubo un territorio que no fueron y dijeron, ya vamos a quedarnos aquí. No, se levantaban los enemigos y ellos tenían que pelear. ¿Cómo? Pelear legítimamente. Por eso Moisés, sabiendo que iba a partir, les dice, esforzaos, cobrar ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjate, dile a tu compañero, no temáis, no tengas miedo, dile, Jehová está contigo, no te dejará ni te desamparará, está ahí contigo a tu lado, peleando tu batalla, tu lucha. Ahí está el Señor. Sí, amén, dar un aplauso al Señor. Moisés sabía esto, sabía que en cualquier momento se podían sentir amedrentados. Entonces, es impresionante. A veces nos desanimamos en la vida, nos desanimamos en la obra del Señor. Ya no tengo fuerzas, queremos botar la célula, tuvimos una diferencia con alguien y ya no queremos venir a la iglesia. Y aquí dice el Señor, esfuérzate. Cobra ánimo. Dice, porque tú vas a recuperar, tú vas a tener. El Señor tiene la promesa para ti. No dejes de pelear, no dejes de luchar. Aquí sobre todo sería no dejes de creer en la palabra. Entonces, cuando estás desanimado, fíjate, no es pecado estar desanimado. Y no es pecado, no es pecado. Pero sí es cansado. Tú ves a alguien desanimado que llega todo así, todo desguanzado. Oye, qué flojera ver a alguien así, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres jefe o manejas personal, ¿cómo te gustaría que llegara tu equipo de trabajo? ¿Cómo te gustaría que llegara? Entusiasta, con todas las fuerzas, como diríamos, con toda la pila, con buena vibra. Bueno, Moisés estaba diciéndole eso. No tengas miedo, esfuérzate. Y se lo dijo también a Josué. Le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, dice, estaré contigo. Porque finalmente sabemos que Josué fue el que introdujo a la gente para la tierra prometida. Pero de ese lapso, ¿verdad? Había muchas batallas que librar. Había muchas batallas que librar. Entonces, Moisés sabía que había que animar al pueblo. Sí, entonces yo te diría, iglesia, no tengamos miedo.
No tengas miedo a los temblores, a las cosas así que dices, ay, el otro día llovió, ya saben que llovió muy fuerte aquí, ¿verdad? Y dije, ¿qué pasó, Benjamín? ¿Se inundó? ¿Cómo crees? Y dije, ay, qué bueno, llegó el agua hasta la rejita, ¿verdad? Y más bien dimos asilo a nuestros vecinos. Dejaron aquí sus carros y siempre estás así con, ay, va a temblar. Sabemos que ha pasado algo terrible en la Ciudad de México. Yo espero que tú en tus oraciones estés haciendo de verdad oración, intercesión por la gente que está triste, desanimada, que perdió familiares, que perdió todo, ¿verdad? Debemos estar orando por ellos como iglesia. Dios nos ha guardado ahora. Dios nos guardó. Dale una fuerte aplauso al Señor. Estamos en un lugar bien peligroso, ¿verdad? Donde hay mucho movimiento, pero Dios nos ha guardado. Dice la palabra, no temerá mi corazón, aunque la tierra sea removida. Debes de agarrarte de esa palabra, que no tema tu corazón. Entonces, no tengamos miedo a ese divorcio. No tengas miedo. No tengas miedo a la economía, no tengas miedo a lo que el enemigo te está diciendo, no tengas miedo y no le creas, no le creas. Dios tiene lo mejor para ti. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven delante del Señor, yo te diría, y recupera tu ánimo. Recupera ese ánimo para recuperar tus fuerzas. Primero debes de tener la convicción para recuperar tus fuerzas. Debes tener una convicción que por lo que estás luchando es genuino, es lo correcto. No vaya a ser que estés luchando por algo que Dios no te ha dado, ni te ha entregado, ni es su voluntad. A veces no tenemos la seguridad de lo que estás luchando dentro de ti. A veces hay una oposición, tienes mucha lucha dentro de ti, necesitas tener una convicción interna de aquello por lo que estamos luchando. Una lucha verdadera, ¿verdad? Que sea la bendición de Dios. No vas a estar luchando, un ejemplo, ¿verdad? Por una persona que no es para ti, una mujer casada. No puedes estar luchando por un amor imposible. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Fíjate, cuando dudamos, perdemos nuestras fuerzas. Tú tienes que estar convencido de que la mujer que tienes, Dios te la dio. ¿Sí? Y no decir, Señor, te equivocaste. De que los hijos que procreaste, que tienes, no están destinados para la perdición, sino para que sean instrumentos de Dios. De eso debes estar convencidos. Tú no trajiste hijos al mundo para que ellos estén en las drogas. No, tú trajiste hijos al mundo para que sean instrumentos de Dios. De eso debes estar convencidos. Debo estar convencido de que estoy en lo correcto. Fíjate, cuando se acaban las fuerzas, lo primero que debemos identificar es, vamos a cambiar el ambiente. Y hay un ejemplo aquí, las leyes, en Deuteronomio 21, dice ahí como título que eran leyes sobre la guerra, están a punto de poseer. Y dice ahí, en el capítulo 1, versículo 1 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de Egipto. 2, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote. Fíjate bien, lo que hacía el sacerdote era ponerse delante de todo el pueblo y empezaba a decir, decían, ustedes van a salir a la guerra, decía. Bueno, vamos a leerlos, dice, vosotros os juntáis o en batalla contra vuestros enemigos, dice, no desmaye tu corazón, no temas, no te azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y les decía, porque Jehová vuestro Dios está con vosotros,
para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Entonces ahí decía en Deuteronomio, primero se paraba ahí el sacerdote, decía, pueblo, vamos, o a lo mejor era un viejito, ¿verdad? Pueblo, vamos a poseer ahí. Era un sacerdote, el primero que hablaba, el sacerdote era la voz de Dios. Y le decía, no tengan miedo. Pero luego se quitaba el sacerdote, ahí tú lo puedes leer, y se ponían los oficiales, el capitán del ejército, y empezaba a hacer 4 preguntas. Y decía, y ya formaban a los que habían de pelear en la guerra, se formaban todos armados, grandotes, fuertotes, jovenzotes, altotes, ¿sí? Con sus armaduras, hombro con hombro, y salía el capitán y decía, ¿quién de ustedes compró una casa y no la ha estrenado? Levantaban la mano uno, otro. Váyase a su casa, le decía, no vaya a ser que muera usted en batalla y otro estrene su casa. Y se salían. Segunda pregunta, ¿quién de ustedes sembró una viña? Ahí levantaban la mano. Levantaban y decían, vuélvase a su casa, coma de su viña, no sea que muera usted en batalla y otro se tome su vino. Tercera pregunta, ¿quién de ustedes se acaba de casar? Y ahí levantaban los más jóvenes, ¿verdad? ¿Sabe qué? Vuélvase a su casa, disfruta a su mujer, no vaya a ser que otro la estrene por usted, ¿verdad? Así dice la Biblia. Pero la cuarta pregunta era la más importante y es la que sí vamos a leer en el versículo 8. Deuteronomio 28. Dice, ay, ya la perdí. 28, sí, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Entonces a lo mejor levantaba la mano uno, dice, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces, fíjate bien, aquel hombre con miedo, ¿verdad? Porque ya había recibido la promesa, Dios está contigo, hay una pelea que pelear, hay una batalla, la victoria está asegurada si estás con el Señor, pero tenían que ahora sí que filtrar, ¿verdad? Y decir, la gente que esté en la batalla debe estar de corazón, de mente y corazón en la batalla, porque el que se acaba de casar, el que estrena casa, va a estar ahí pensando y va a estar distraído. Pero el hombre peor, que no podía estar ahí, no era tan peligroso los otros, sino el que estuviera en la batalla con un corazón, como dice ahí, medroso y pusilánime. Dice, vuelva y váyase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El hombre que tiene miedos y que tiene un corazón apocado, con poca fe, va a contaminar a los demás. Y la contaminación es algo que va creciendo. Porque si solo habla de sus temores y empieza a hablar de los miedos que tiene ahí, el hombre que habla de esa manera llena a su familia de miedos, llena a su círculo más cercano de miedo. Eso nos impide a recuperar las fuerzas, porque todo lo que nos sucede, fíjate, a veces pensamos, todo lo que nos sucede es para mi mal. Decimos, ¿verdad? Dios ya no me quiere ayudar, Dios no me está contestando. ¿Y por qué? Porque todo te sale mal y no sabes que necesitas rodearte de gente de fe. Necesitas rodearte de gente que tenga fe, que no te haga segunda con tu, ¿cómo se puede decir? Con tu bajón que traes,
No, hermana, claro que si quieres oír lo que quieres oír, ay sí, pobrecito, no, hermano, te va a ir peor a ti, no, hombre, como aquel, no. Por eso le dice, sálgase del ejército, porque usted me va a contaminar a los que vamos a ir a conquistar. Por eso es muy importante recobrar la fuerza. Y la Biblia dice dónde se pueden recobrar las fuerzas. Ahorita vamos a terminar. Fíjate, entonces, para salir de ese círculo que drenan tus fuerzas y que estás lleno de temor, necesitamos rodearnos de gente de fe. Esta iglesia hay gente de fe. En esta casa hay gente de fe. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque el Salmo 84, 1:7, ya vamos a acabar. El Salmo 84, 1 al 7 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi casa, de tu casa. Los atrios de la casa era el patio, el estacionamiento. Desde que tú entras a este lugar, tú debes tener una perspectiva distinta, decir, yo anhelo, sé que en la casa de Jehová hay palabra de fe. No, y aún los que andan allá hablando, tienen que estar atendiendo a este lado, ¿verdad? Allá se atiende personas que están comiendo. Allá no es un lugar para chismear, ¿sí? Porque podemos tropezar a alguien. La casa del Señor es un lugar de consagración. Todo este espacio es un lugar donde está la presencia de Dios. Por eso cuando tú vengas, no vengas pensando en a quién te debe, que quién no te ha pagado, que esto, que el otro. No, ven a lo que debes estar, a llenarte del Señor. Por eso dice David, anhela mi alma aún ardientemente los atrios de tu casa. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Llega a tiempo. Llega a buena hora a la alabanza, a la adoración. Ahí suceden muchos milagros como lo de hoy. De verdad, yo hice lo que indicó Benjamín, sentí una presencia hermosa cuando oramos por los niños y los niños nos rodearon. Es algo, no sé si sintieron, pero se sintió algo padrísimo, la verdad, la presencia de Dios. Dice, aún el gorrión halla casa y golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Léalo conmigo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hay personas que ponen sus fuerzas en una persona, en su dinero, en su estabilidad económica, en lo como están. No pongas tus fuerzas en lo humano, en los humanos, porque cuando tú no las tienes, ¿cómo te vas a sentir? Por eso David decía, bienaventurado el hombre que tiene en ti, ¿en dónde? En ti sus fuerzas. Dice, en ti sus fuerzas. Dice, en cuyo corazón están tus caminos. 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Fíjate, dice aquí, atravesando el valle de lágrimas. Hay momentos en la vida que es un valle de dolor, hay tristeza en la vida, pero no es permanente. Por eso dice aquí, eso se va a convertir en fuente de agua viva. No temas, o sea, es un valle que pasaste, pero ese dolor yo lo voy a convertir en alegría. Amén. Yo lo voy a convertir en gozo, en alegría. No importa lo que pasaste, porque has aprendido a poner tus fuerzas en mí, dice el Señor. Y dice aquí, dice, irán de poder en poder. ¿Cómo? Irán de poder en poder. Entonces quiere decir que algo me pasó, me caí, me tropecé, me detuve, pero yo me levanto y camino. Yo me levanto y camino,
¿Por qué? Porque en la casa del Señor hay fe. Dice, por eso David dice, anhela mi alma. No somos la iglesia perfecta. No critiques esta casa. Esta casa no es de Lulú y Benjamín, es del Señor. Tenemos más de 25 años aquí. Les decimos a los de la bienvenida, no somos alguien improvisado. Tenemos muchos defectos y errores, pero esta es la casa del Señor. Entonces dice, por eso dice, anhela mi alma. Yo ando fuera y todo, pero y te pasa a ti, te vas de vacaciones, ¿y qué quieres? ¿Qué sientes cuando llegas a tu casa? Ay, avientas las maletas y dices, ay, qué padre, ya llegamos. ¿A poco no? Así es. Esa es esa sensación de bienestar. Nuestro eslogan es, comunidad cristiana, somos tu familia. Haz sentir en familia a los que vienen. Haz sentir en familia a los chiquitos que nos acompañan. Da un abrazo, da un beso, da un saludo. Di Dios te bendiga, abrázalo, no te conozco, mi nombre es tal. ¿Sí? Ese es nuestro eslogan. Somos tu familia. Entonces, para ya terminar, fíjate, cuando dice, en el tiempo de valle de lágrimas se convierte en fuente de agua viva. Esto es en salvación, en sanidad, en salud. Tú te la tienes que creer. Tú te tienes que creer lo que dice el Salmo 84. Y por último, Dios habla a través del profeta Isaías en 40:31. Dice, Él da esfuerzo al cansado. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Amén. Pero los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Póngase de pie los que esperan en Jehová. Póngase de pie y diga, Señor, me he quebrado a veces. He querido botar todo, no me importa nada. Pero cuando tú te sientas así, debes de venir y recobrar ánimo en Dios, fuerza en Dios y demostrarle a Dios que así es. Por eso la vida de David fue impresionante. Te dije que todas sus batallas las ganó, excepto cuando vino la espada a su casa, fue cuando él falló y se equivocó. Pero ¿sabes qué dijo él? Él decía, Señor, no me importa nada más que tu presencia, no me importa nada más que tu perdón, porque él sabía que sin Dios él estaba perdido. ¿Sí? Sin Dios estoy perdido. En Él yo tengo mis fuerzas. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a orar. Y te vuelvo a repetir. Te vuelvo a decir. Sí, gracias, Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cierra tus ojos. El poder de tu amor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. Cierra tus ojos. Dile, Señor, me he cansado, me he sentido derrotada, sin fuerzas, no puedo más. Pero hoy, Señor, me cubro con tu amor. Tu amor viene, me cubre. Gracias, Señor. Espíritu, no importa lo que hayas pasado, hermana, hermano. No importa, no importa. Tú no puedes batallar con las pasiones de tu alma, con las cosas que pasan en tu alma, si no es en el poder de su amor. Sométete y resiste, aprendimos hoy. Sométete y resiste, porque con fe y paciencia se heredan las promesas. Vamos a orar. Gracias. Escucha este canto. Y en lo que lo estás escuchando también, ponte a cuentas con Dios.
Tú tienes que salir renovado, renovada. Amén. Desvanecerá por el poder de tu amor. Otra vez. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti. Gracias, Señor. Ahora sé que en las debilidades Gracias, Señor. Gracias, Señor. que hay en mí, Si tú quieres pasar este altar, ven y recobra tus fuerzas. Ven, vamos a ponernos delante de por el Dios. poder de Recobra tu tus amor. fuerzas, recobra tu ánimo. Dios tiene mucho para ti. Ese es el tiempo de conquista. Lo que el diablo te ha robado, no se lo dejes. Él tiene promesa Con para tu ti. amor rodéame. Sí, Jesús. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, cúbreme, Señor, cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Y tú levantas, Señor, al cansado. Aún personas jóvenes que se sentían cansadas. Tú das nuevas fuerzas, Señor. Tú estarás levantando columnas, Señor. Padre, aún personas que estaban pensando que era físico su problema. No, es espiritual. Cobra ánimo, ánimo en Cristo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay fuerza en ti. Fuerza en ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuerzas yo En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén.
Jesucristo. Amén. Amén. Mire lo que el Señor está hoy confirmando. 120 años se tardó Noé haciendo el arca. Curiosamente, el arca de Noé tenía la medida parecida a este espacio, un tanto más hacia allá, son 50 metros para allá y 50 metros para allá, y el ancho era como de 30 metros. Ese era el tamaño del arca de Noé. Y los que entraron al arca se salvaron. ¿Sabe que los vecinos de acá me han dicho: pastor, y si llega a pasar una catástrofe y nos inundamos, ¿usted nos va a recibir ahí en la iglesia? Por supuesto, esta casa es para ustedes. Así es de que si el arca la necesitamos agrandar, la agrandaremos, porque en el arca de Jehová todos cabemos. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. En el arca, la iglesia, la casa del Señor, hay salvación para todos. Con esta alabanza, dele un abrazo a su compañera. Abrace, salude a su hermano, a su hermana. Felicidades. Y bendígalo. Con esta alabanza nos vamos a casa. Dele Dios un les abrazo, bendiga. felicítelo. Recuerda que tenemos un Dios. Somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.